saben que la mente inconsciente tiene una capacidad de percepción auditiva asombrosa, ¿sí? Por eso, ponte, hay casos, por ejemplo, hemos tenido si en nuestra vida hemos tenido vecinos que hablaban chino, por ejemplo, ¿sí? Inconscientemente sabemos chino. Eso está almacenado alguna vez. Lo que pasa es que no aflora, ¿sí? Porque el mensaje que recibe el inconsciente es, primero, que no es esencial para sobrevivir, no hay una premura emocional, ¿sí? Y no ayuda a ahorrar energía. Pero hay un caso documentado, que lo he contado también en algunos entrenamientos, ¿sí? de un canadiense que sufre un accidente, queda en coma y cuando se despierta hablaba chino mandarín. Pero hablaba chino mandarín a la perfección. Y no se acordaba ni del inglés ni del francés, que era su idioma natural. ¿Sí? A tal punto que luego él recupera el habla del inglés y del francés, de su lenguaje natural, pero sigue hablando el chino mandarín. ¿Sí? ¿Por qué? A tal punto que lo contratan de la televisión china y hace un programa de televisión donde él hablaba chino mandarín con naturalidad. ¿Y cuál era él conscientemente de lo único que se acordaba? Que cuando había ido al colegio, le habían enseñado los rudimentos del chino mandarín. ¿Sí? Algo como que nosotros cuando nos enseñan inglés, this is a pencil, ¿no? This is a cat, una cosa por el estilo. Pero él lo hablaba a la perfección. ¿Por qué? Porque aunque él conscientemente solo había aprendido lo mínimo, su inconsciente, en su memoria, tenía registrado, ¿sí?, cómo hablar chino mandarín, porque seguramente había escuchado a la profesora, había escuchado a otros compañeros, vaya a saber de qué manera, la cuestión que él, o tal vez sus antepasados hablaban chino, no lo sé. La cuestión que esa información estaba en su memoria. Cuando se lesiona por el accidente, el área de Broca, ¿sí?, que es donde se gestiona el lenguaje, inmediatamente, ¿qué hace la mente inconsciente? Busca opciones y va a otra área del cerebro donde está la memoria a largo plazo. Y trajo el chino mandarín. ¿Por qué? Porque nuestra mente inconsciente está seteada biológicamente, sabe que sin el idioma no podemos sobrevivir. De hecho, el desarrollo del idioma es lo que nos hizo sobrevivir como especie. Y la mente inconsciente está configurada para la supervivencia de la especie, no para nuestra supervivencia individual. Por eso que en el hombre, por ejemplo, el deseo sexual no se va casi hasta que muere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está seteado biológicamente para seguir siendo un reproductor de la especie. Aunque el hombre diga, ya no quiero más, lo siento, pero la especie tiene que sobrevivir. ¿Me explico? Entonces, en algún momento, en algún lugar, dijo, ok, no puede hablar, vamos a buscar recursos, lo encontró en la memoria a largo plazo y los trajo. Y el hombre siguió hablando chino mandarín. ¿Qué pasó? Cuando lo contratan para hablar chino mandarín en la televisión china, se enamora de una china y se casa. ¿Qué dijo el inconsciente? Supervivencia de la especie, reproducción, que siga hablando chino mandarín. ¿Se entiende? Así de maravilloso es nuestra mente inconsciente. Por eso la hipnosis está dirigida a la mente inconsciente, no a la parte consciente. Entonces, pero además de la hipnosis clásica, que a mí lo que me encanta, o clínica, porque de ahí se deriva la hipnosis clínica, digamos de la hipnosis clásica, que viene desde el siglo pasado, y esto lo profundizamos en el máster, incluso van a tener material para los que quieran profundizar sobre el tema. Luego se convierte en hipnosis clínica cuando se comienza a aplicar esa hipnosis clásica al ámbito clínico, ¿sí? Primero en el tratamiento de la histeria, que luego se descubrió que la histeria no era ninguna enfermedad como se pensaba, sino que era simplemente un efecto que habían generado los mismos psicólogos, ¿sí?, en los pacientes. O sea, estaba mal diagnosticado, era otra cosa, ¿sí? Pero como los comportamientos se modelan, ¿sí?, y eso lo saben muy bien los que nos meten miedo en la sociedad, ¿sí? O sea, si alguien empieza a decir, hay una pandemia de ataques al corazón, ¿sí?, cualquier cosa que, vamos a empezar todo con el miedo, ¿sí? Y el que tiene una afección al corazón, si entra en miedo, entra en pánico, se le acelera el corazón, ¡pum! Listo. ¿Ves que tenías razón? Me hace acordar una historia de un comerciante que tenía un puesto de, creo que era venta de, supongamos, de almohadones. Hacía sus hermosos almohadones para un pueblito porque ahí se usaba mucho carruaje y el carruaje suele tener, ¿no?, el asiento muy duro. Entonces él hacía unos almohadones muy cómodos, muy mullidos, y en un puestito muy pequeñito, rudimentario que tenía en ese pueblo, pues él hacía sus almohadones y le iba muy bien. A tal punto que con eso había mandado a su hijo a estudiar a una gran ciudad, ¿sí? Y el hijo se había vuelto pues un profesional, ¿sí? Creo que había estudiado administración de empresa, una cosa así, estaba trabajando ahí. Pero el hombre vivía enfocado en su taller, en su vida, ¿sí? No leía noticias, no tenía radio, no tenía internet, lo único que tenía un celular viejo para hablar con su hijo.
pero tenía un espíritu emprendedor. Y un día dijo, el ahorro de toda mi vida, porque no tenía muchos gastos, ahorraba, ¿sí? Dijo, ok, voy a ir a la ciudad más cercana y voy a abrir un negocio, ¿sí? Ya más grande, ¿sí? Donde pueda exhibir mis almohadones, ahí hay más gente, voy a vender más, mi negocio se va a expandir. Y creó, ¿sí? Peso por peso, logró instalar su negocio. Cuando estaba instalado, lo llama a su hijo para darle la sorpresa. Y dice, hijo, ¿sí? Mira, he abierto mi negocio acá, ¿sí? Estoy muy feliz porque ahora sí, en esta ciudad me voy a expandir y me va a ir todo muy bien. Y el hijo dice, papá, ¿qué hiciste? ¿Qué no ves la noticia? No, hijo, no veo la noticia. ¿No sabes que estamos en la crisis, en la peor crisis de la historia de la humanidad? ¿No sabes que todos los mercados se están derrumbando? Es el peor momento para abrir un negocio, ¿no, papá? Vuélvete a donde estabas. ¿Cómo vas a hacer esa locura? Ah, bueno, hijo, tú eres el experto. Disculpa, no sabía. ¿Sí? Pero, hijo, permíteme probar. No, papá, te digo que no. Hijo, permíteme probar un mes. ¿Sí? Entonces, probó, pero claro, se quedó con lo que el hijo le había dicho. ¿Sí? Entonces, pues, no le ponía mucho esfuerzo, no hacía mucha promoción, cada día sin darse cuenta abría un poquito más tarde. Y claro, era un mercado nuevo y poco a poco las ventas empezaron a bajar. Y conforme las ventas bajaban, él decía, pues claro, ¿sí? Es natural, estamos en crisis. Entonces cada día se esforzaba menos y las ventas disminuían. Al mes dijo, ¿sí? Cerró todo, se volvió al pueblo, lo llamó al hijo y le dijo, hijo, tenías razón, ¿sí? Era el peor momento para abrir un negocio. ¿Cuánto de verdad y cuánto de imaginación habría ahí, no? Nunca lo sabremos, porque su creencia era lo que su hijo le había dicho, que era el que sabía. Lo mismo le pasó a Milton Erickson, ¿se acuerda? Cuando los médicos le dijeron que no iba a vivir hasta la noche siguiente. Y él pidió que le pusieran su cama, mirando por la ventana simplemente ¿sí? Para contradecir a los médicos y decir, sí, yo voy a ver el amanecer del día siguiente.